Entonces, nuevamente, bienvenidos muchachos a los talleres de acogida de antivirus. Yo soy Daniel Tavares y hoy vamos a ver el temita de axiomas de campo de los números reales. Como les estaba diciendo, es un tema bastante sencillito, pero de una importancia grandísima porque es algo que ustedes jamás deberían olvidar. Son los procesos matemáticos básicos, como les digo, en los números reales. Ok, entonces, primero que nada, nosotros tenemos los conjuntos numéricos, ¿cierto? Son los números que solemos trabajar nosotros. Entonces, primero que nada están los naturales. Los números naturales son como los primeritos que se fueron utilizando, que se desarrollaron incluso, su nombre lo dice, por causas naturales. Entonces, vos puedes contar un árbol, 2 árboles, 3 árboles, 4 árboles, así con cualquier elemento del mundo real. Esos serían los números naturales. Luego, hay un conjunto que agrupa los naturales que se llama los enteros. Los enteros vienen siendo estos mismos de acá, pero incluyéndole los negativos, -2, -1, el 0, y ahora sí, los que habíamos dicho, 1, 2, 3, puntos suspensivos a ambos lados. Son los números enteros. ¿Por qué? Pues porque son partes enteras, pues aquí simplemente marcas los números y no hay nada entre ellos dos. Entre este y entre este no hay nada. Dentro de ellos, bueno, a esos dos conjuntos los contiene otro, que es el conjunto de los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Son los números que se pueden expresar como fracciones. Por ejemplo, yo cojo este número, este 1, y yo puedo decir que eso es 1 sobre 1. O también puedo decir que es 2 sobre 2. O también puedo decir que es 3 sobre 3. O, por ejemplo, 10 sobre 3 también es un número racional. Así eso sea, ¿cuánto? 3,333 y hasta el infinito. Es un número racional porque se puede expresar como una fracción. Y luego hay otro conjunto que no está con ellos, sino que es separadito, que son los irracionales. Son números que no se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, el 3, ¿por qué no sería irracional? Por ejemplo, el número 3. Porque el 3 yo lo puedo expresar como 3 sobre 1, o también lo puedo expresar como 9 sobre 3, ¿cierto? Entonces, el número 3 no es racional. En los irracionales, no es irracional. En los irracionales vamos a encontrar números como por ejemplo lo es pi, o como por ejemplo lo es, a ver, un momentico por favor. O como por ejemplo el número e. Ese tipo de números que no tienen una forma de expresarlos como fracciones son los irracionales. A pi vos nunca le vas a encontrar una secuencia, es imposible encontrar una forma fraccionaria para pi, lo mismo para e. Y luego el conjunto grande que agrupa todo esto son los reales. Los números reales incluyen los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Aquí vendríamos hablando de números desde menos infinito hasta más infinito, incluyendo los decimales, incluyendo los enteros, incluyendo absolutamente todo, desde menos infinito hasta más infinito. Luego están los números complejos que contienen a los reales, pero estos no los vamos a hablar en esta clasecita. Los números complejos básicamente cogen otro campo de los números. Por ejemplo, la raíz de un número negativo están los complejos. Estos no los vamos a ver por ahora, simplemente nos vamos a quedar en los reales. ¿Por qué los reales son tan importantes, muchachos? Porque son como el conjunto numérico más básico y más general, el que se utiliza casi siempre. Y vamos a avanzar. Bueno, ¿qué son los axiomas de campo?
de los números reales, muy importante que sea de los números reales. Básicamente son propiedades, reglas o relaciones que definen las operaciones de suma y multiplicación en los reales, además de unas propiedades de orden. Muchachos, pues las operaciones básicas que nosotros conocemos son suma, resta, multiplicación y división. Pero resulta que la suma y la resta están relacionadas porque la resta es básicamente una suma, pero la suma de un número negativo o de un complemento. Y lo mismo con la división. Digamos que la división sería la operación inversa a la multiplicación. Y entonces, una vez juntamos todos esos axiomas, todas esas reglas de suma y de multiplicación para los números reales, obtenemos un conjunto que se llama los reales. Básicamente, los reales son los números que cumplen con todas esas reglas que yo les voy a mencionar. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hemos entendido todo, o si hay alguna duda me pueden comentar. No hay que levantar la mano, no tengo problema en que me interrumpan. Pero sí necesito que me digan si todo va bien. Excelente. Otra duda, ¿de pronto se me está escuchando cortado el audio o se escucha bien? Ok, eso sí me preocupa. Ok, entonces básicamente el conjunto que aparece después de mirar todas esas reglas se llama el conjunto de los números reales y se representa con esa R. Ok. Entonces empecemos con los axiomas. Primero, los axiomas de la adición son como todas las reglitas que aparecen durante la suma. El, el de la estabilidad o cerradura, yo lo conozco más fácil por este nombre. Básicamente dice que la suma de dos números reales tiene que pertenecer a los reales. Ah, bueno, Sebas, gracias. Eh, pues no sé si se entiende, esto es algo muy básico, simplemente no hay absolutamente ninguna forma de que sumar dos números reales me dé un número que no pertenezca a los reales. Esto lo podríamos, por ejemplo, ver en la recta numérica, y es que no importa cuál par de números yo coja, si yo los sumo, el resultado va sí o sí va a quedar dentro de la misma recta de los números reales. Yo me imagino que si ustedes vieron de pronto números complejos en el colegio, se acuerdan que uno hace la recta real y luego le pone como el plano imaginario y uno se salía así en dos dimensiones. Eso no va a pasar jamás. Siempre que usted tome dos números reales, el resultado de esta suma va a ser un número real. Luego está la ley conmutativa, que básicamente dice que no importa el orden en el que usted los sume, ellos le van a dar lo mismo. Si yo tengo A más B más C, es lo mismo que yo decir C más A más B, es lo mismo que decir B más C más A, y todas sus posibles permutaciones me van a dar igual. La suma entre sumas, mire que todo tienen que ser sumas, yo las puedo reordenar como se me pegue la gana. La ley asociativa es algo muy parecido, básicamente nos dice que podemos empezar a sumar por cualquier lado, y aquí está pues el ejemplo perfecto. Aquí también serviría, por ejemplo, C más A más B, es lo mismo. Podemos empezar por cualquiera de los lados. Y aquí también C más B más A daría exactamente igual. El neutro aditivo básicamente es un número o un operador que hace que no cambie nada. En la adición es el cero. Si yo a cualquier número le sumo el cero, me va a dar el mismo número. Y también es lo mismo que sumarlo antes. Y el inverso aditivo nos dice que existe un número único que hace que la suma entre ellos dos me dé cero. Y es único, ¿por qué? Porque en la adición funciona así, tiene que ser sí o sí, digamos, el mismo número, aquí representado con la A, pero con el símbolo contrario. Esto se entienden bien, ¿no? No es nada complejo.
Ok, perfecto. Pues continuamos con los de la multiplicación. Otra vez tenemos la de la cerradura. La multiplicación entre dos números reales es otro número real. Siempre, siempre se cumple. No hay absolutamente ningún caso en que la multiplicación nos dé un número que no sea real. Otra vez, la ley conmutativa, no importa en el orden que multiplicamos, nos va a dar lo mismo. Si yo tengo ABC, es lo mismo que BCA, y es lo mismo que ACB, y es lo mismo que BAC. Exactamente igual. Tenemos otra vez ley asociativa, no importa el orden en que yo los multiplique. Incluso, ahorita les muestro, eso funciona también cuando yo tengo, por ejemplo, fracciones. Digamos que yo tengo A sobre B por C sobre D por E sobre F. Es lo mismo que tener, por ejemplo, AE sobre DF por C sobre B. Pues no importa el orden en que yo las ponga, ellas me van a dar lo mismo. No importa en el orden que yo multiplique o divide, siempre y cuando todos sean pues multiplicaciones o divisiones. También aplica. El neutro multiplicativo, muchachos, lo mismo que ahorita. Con la suma era el 0, con la multiplicación es el 1. Si yo multiplico por 1 no pasa nada. Y el inverso multiplicativo es el número con esta representación. A la menos 1 significa que es a la 1, pero abajo. Esto, a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Ese es el inverso multiplicativo. Y al multiplicarlo por a, me da 1. Y ahí es donde sacamos pues como que podemos cancelar dos elementos. Y multiplicar y dividir por lo mismo es lo mismo que multiplicar por 1. Por ejemplo, bueno, de esta misma parte, yo ahí como sé que puedo ordenar la multiplicación, bueno, esta es la conmutativa. Como que puedo ordenar la multiplicación como se me dé la gana, sería lo mismo que tener 1 por a sobre a. Y si yo el número lo divido por sí mismo, me va a dar 1. Entonces estoy básicamente multiplicando por 1, que no es hacerle nada. De ahí la explicación de cuando uno cancela. Ok. Sigamos entonces. Tenemos un axioma distributivo que combina la multiplicación y la suma, que es a lo que llamamos repartir. Es que uno coge el factor, lo multiplica por este y lo multiplica también por el otro. Entonces queda AB más AC. Si yo lo tengo con menos, sería A por, aquí hay un más invisible, sería AB, y aquí hay un más invisible, más por menos me daría menos AC. Lo mismo de la forma inversa, pues no importa el orden en que esté, yo puedo multiplicar este por este y este por este y viene siendo lo mismo. Si lo hago con resta, B menos C por A sería BA menos CA. Este es facilito. Y lo mismo se hace en el proceso inverso. Si yo veo que tengo dos elementos, por ejemplo, como este de acá, AB más AC. Si yo tengo dos elementos que están multiplicando a lo mismo, en este caso, ambos están multiplicando a la A, lo que puedo hacer es como suponer que voy a devolver el proceso, me voy a devolver al paso anterior. Entonces yo sé que ahora están multiplicando la A, entonces la A me queda por fuera, y lo otro, en este caso, se suma. Ese sería, por ejemplo, el caso más básico de factorización, que es factor común. Eso ya lo van a ver ustedes en un taller más adelantico. No tiene nada de complejo. Hasta aquí vamos bien. ¿O hay alguna duda? Me tengo que detener en algo. No, está más bien. Excelente. Eso. Me encanta escucharlos. Vamos a ver otro. Listo. Llegamos a los axiomas de orden. Muchachos,
Esto no tiene nada de complejo tampoco. La ley de tricotomía, ese nombre tan raro, no lo va a volver a escuchar en la vida. Lo que dice básicamente es que para cualquier pareja de números reales se tiene que cumplir alguna de estas tres. Cualquier pareja de números reales. Entonces, A y B pertenecen a los reales. Entonces, con una doble raya no me quedó. Algo así. Se tiene que cumplir esto. O A es menor que B, o A es igual a B, o A es mayor que B. Cualquiera de las tres se puede cumplir y no hay ningún punto medio ni ningún caso en el que no se cumpla ninguna de ellas dos. Y ya, yo no sé ese nombre tan difícil para algo tan lógico. Pero bueno, la ley transitiva, muchachos, dice que si yo tengo tres números reales, entonces A, B y C pertenecen a los números reales. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A tiene que ser menor que C. Si yo dibujo eso en una recta y yo sé que A es menor que B, entonces por aquí voy a colocar A es menor que B, o sea que se ubica a la izquierda de B, y B es menor que C, o sea que la C está a la derecha de B. Ok, tengo tres números reales, A, B y C pertenecen a los reales, y me están diciendo que si A es menor que B, entonces miren que aquí en el dibujo está A la izquierda de B, y luego que B es menor que C, o sea que C está a la derecha de B porque es más grande, significa que sí o sí la A va a estar a la izquierda de la C. Claro, es también muy lógico porque en la recta real tenemos como ese orden, de que a la izquierda es más chiquito, a la derecha es más grande. Simplemente es algo importante de saber, que si yo conozco la relación entre estos dos y estos dos, puedo conocer la relación entre estos dos. Ok, a ver, yo borro esto. Y aquí hay otras dos reglas que tal vez, bueno, que no les encontré un nombre como tal. Simplemente estaban ahí y no tenían un nombre específico como las otras. Dice que si A es menor que B, entonces para todo número C en los reales, A más C es menor que B más C. Y también lo podemos ver con un dibujito. Entonces hagamos una recta y me dicen que A es menor que B. Entonces digamos que aquí yo voy a tener A, y yo voy a tener AB. Resulta que a esos números yo le tengo que sumar C. Entonces yo me voy a ir acá y vamos a decir que C es esta distancia, no sé, un poquito así. Esto mide C. Entonces yo a A le voy a sumar la C, entonces me vamos un poquito y por acá. Esto sería A más C. Y a la B le hago lo mismo, le sumo el mismo cachito. Entonces esto aquí sería B más C. La regla dice que esto de acá es menor que esto de acá. Evidentemente, ahí se puede apreciar que, digamos que este intenta alcanzarlo sumándole C, pero este se le vuela también sumándole C. Eso es lo que nos dice este axioma. Si le sumamos lo mismo, pues mantiene la relación de orden. Y lo mismo aplica para la multiplicación. Digamos que yo otra vez tengo una recta real. Aquí está mi número A y aquí está mi número B. Y vamos a decir que la multiplicación va a ser en este caso por 2, que vamos a hacer que midan el doble de largo. Entonces, si suponemos que, por ejemplo, aquí está el 0, que aquí estaba el 0, al multiplicar yo la A por 2, me va a quedar por acá. Entonces, eso sería 2A. Y al multiplicar por 2 la B me va a quedar por acá. Esto sería 2 veces la distancia de B. Nos dice lo mismo, que como A era menor que B, al multiplicarla por cualquier número mayor que 0, y lo importante esta parte, el número que yo estoy multiplicando es mayor que 0, o bueno, 0 es menor que ese número, como dice acá, mantiene el mismo orden. La multiplicación de A, que era más chiquito,
tiene que ser menor que la multiplicación de b, que era más grandecito. Aquí se ve también esa diferencia. ¿Esta parte quedó entendida? ¿O hay alguna parte que no sea muy clara? Pues podría repetir, por favor, lo último. La La parte de de la multiplicación. esa, por favor. Dale, vamos a hacerlo entonces con números para entenderlo más fácil. Digamos que, nuevamente, yo tengo mi recta real, voy a hacerla más larga. Voy a decir que aquí está el 0, por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a dejarlo así, 9. Y voy a borrar ese 8 que no, que queda así en intervalos iguales. Listo. Digamos que yo voy a colocar aquí mi A, que va a ser el 2. ¿Cierto? Entonces, en este es que voy a analizar la primera vez. Así, A es igual a 2. Y la otra la voy a poner aquí en el 4. Entonces, digamos que esa sea B. B es igual a 4. 4. Y este es el segundo que voy a analizar. Yo necesito un número C, por el que los voy a multiplicar a ambos. Voy a decir, por ejemplo, C sea igual a 2. También. Entonces yo voy a multiplicar A por 2 y B por 2. Entonces, A por 2 sería 2 por 2, sería 4. Entonces, esto aquí vendría siendo 2A. Y luego B, que es 4, también por 2. Entonces, 4 por 2 sería 8, que acá. 2B. Miren que como esta primera de acá que era A, esta segunda que era B, como A era más pequeña que B, al multiplicarla por 2 en este caso, obviamente, si va a ser mucho más grande la B que la A, y mantienen también pues como ese orden. 2A es menor que 2B. ¿Qué pasa si de pronto cambiamos la multiplicación por un número que no los haga más grandes, sino que los haga más pequeños? Es que C ya no sea 2, sino que sea, por ejemplo, un medio. Al yo multiplicar por un medio, lo va a hacer más pequeño. Entonces, si esto es A y esto es B, esta parte de acá, AC, sería A por un medio. Sería 2 multiplicado por un medio. Eso daría 1. Entonces, AC quedaría acá en el 1. AC. Y luego BC. B es 4 multiplicado por un medio. Sería la mitad de 4, 2. Cancela con este 2. Y queda arriba 2 por 1. Entonces 2. Entonces esto sería BC. Y no queda BC. Y sigue manteniendo ese mismo orden. AC es menor que BC. Entonces no importa si es un número que los haga más grandes o más pequeños, siempre se va a cumplir esa relación de orden. ¿Queda más claro ahí? Sí, ya más claro. Ok. Vamos a ver. Esta es otra muy importante. Las leyes de los signos, tanto para la suma como para la multiplicación. Básicamente dice que un número negativo es lo mismo que coger su parte positiva y multiplicarla por -1. Entonces, si yo tengo -8, pues va a ser lo mismo que decir -1 multiplicado por 8. Y ese es el inverso aditivo. El inverso aditivo de cualquier número es multiplicarlo por -1. Si yo tengo, por ejemplo, -3 y quiero hallar su inverso aditivo, es multiplicarlo por -1. -1 por -3. Bueno, aquí esto no es igual. El inverso aditivo de -3 es -1 por 3, que ahí sí es igual a 3. Y si yo lo sumo, me da 0. -3 más 3 es 0. Esa es la primera ley de signos que aparece ahí para... Esa es para la suma más bien. Menos una multiplicación, pero aplica para el inverso aditivo. Esta otra sí es para sumas. Restar un número negativo equivale a sumar el número positivo.
nuevamente, esto de acá, este menos que hay afuera, es básicamente la multiplicación por menos 1. Lo mismo que habíamos visto recién es la explicación de este mismo axioma. Esto es lo que conocemos más directamente por ley de signos como menos por menos, más. Listo. Aquí las diferentes formas de nombrar los negativos en multiplicación, que sería cuando alguno de los dos, no importa cuál, sea negativo, o cuando hay un menos que agrupa a ambos. Entonces decir, por ejemplo, si yo estoy multiplicando 2 por 3. Si es menos 2 por 3, va a dar lo mismo que si es 2 por menos 3, y va a dar lo mismo que menos 2 por 3, y eso es lo mismo que multiplicar a menos 1 por 2 por 3. En este caso, para todas, eso da menos 6. Son las diferentes formas de llegar a este resultado con la multiplicación. El menos puede estar en el de la izquierda, en el de la derecha, agrupando a ambos, o como sea, básicamente, desde que sea un solo negativo. Y lo inverso aplica en este caso. Cuando el negativo agrupa a ambos factores, cuando ambos factores son negativos, por decirlo así, se cancelan entre ellos y da la multiplicación, pero positivo. ¿Esa parte queda clara? ¿O hay alguna en la que necesitemos hacer énfasis? Claro, ok. Listo. Para la sustracción y la división, muchachos. Lo mismo de antes. Recuerdan que a nosotros en la suma no nos importaba en qué orden tuviéramos los sumandos. Los podíamos voltear y moverlos como quisiéramos. Bueno, entonces A menos B es lo mismo que A sumado con menos B. Y básicamente una resta, muchachos, es sumar el complemento aditivo. Si yo quiero hacer A menos B, lo voy a encerrar sin paréntesis, es lo mismo que decir que a yo le voy a sumar el inverso aditivo de B. Es decir, B multiplicado por menos 1. Y lo mismo aplica para la división. La división es multiplicar por el inverso multiplicativo de este número. La verdad, no sé por qué está tan lento el computador hoy. Vamos a ver. Entonces, listo, muchachos. Estas son las diferentes maneras de nombrar la división. Dividir por B es lo mismo que multiplicar por 1 sobre B o por B elevado a la menos 1. Y lo mismo es colocarlo en una fracción en la parte de abajo. Exactamente igual. Lo más importante aquí es que ese número de abajo tiene que ser diferente de 0. ¿Ustedes se acuerdan por qué tiene que ser diferente de 0, no? ¿O quién me puede explicar a mí por qué el divisor no puede ser 0? Exactamente. Es la mejor respuesta que podrías haber dado, Ricardo, es porque no está definido. No existe ninguna manera en que por la división que nosotros conocemos en los números reales, porque puede ser que en algún otro lado, en algún otro tipo de números, en algún otro espacio, eh, haya una especie de división en la que se pueda hacer por 0. En esta no, aquí en los números reales no se puede hacer por 0 porque nos da un número que no existe, que no podemos definir. Entonces, siempre hay que tener esto muy claro, muchachos. Uno no puede dividir por 0. Esto está mal, eso hay que controlarlo, eso se puede evitar en ciertos problemas de muchas formas. Por ejemplo, la factorización. Muchísimas veces, casi siempre, la factorización se utiliza para evitar este tipo de problemas, de dividir por 0.
o se utilizan los límites, todo ese tipo de cosas para controlar esa división por cero que da tantos problemas. Ok. Luego aquí básicamente propiedades pues, de cocientes, fracciones. Básicamente nos dice que la primera, que dos fracciones se pueden decir que son iguales si esta multiplicación de acá se cumple. Si la multiplicación en cruz es igual. También nos dice que si estamos multiplicando por dos factores iguales, tanto arriba como abajo, eso se puede cancelar y quedan las otras dos sobrantes. También nos dice que no importa dónde coloquemos el por lo menos. Puede ser abajo, puede ser arriba, o puede ser antes de la fracción. Y va a dar lo mismo, no importa dónde usted lo coja, porque digamos es muy común que al hacer multiplicaciones o divisiones a uno le quede, no sé, 3 sobre menos 8, y uno no sabe qué hacer con ese menos por allá abajo. No, nada, puede sacarlo si quiere. No importa dónde se lo, donde lo coloque, eso le va a dar lo mismo. Y luego, el de la suma ideal, llamémosle así, es cuando el denominador es igual en ambos lados. Simplemente hay que sumar los de encima. Esto simplemente operaciones con fracciones. Es muy importante, muchachos, que ustedes sepan hacer bien operaciones con fracciones. Es algo muy básico, es algo muy fácil, pero que hay mucha gente hay muchas personas a las que los enreda mucho. Si ustedes de pronto no tienen la práctica, no saben bien hacer operaciones sobre fracciones, operaciones con fracciones, es muy importante que lo repasen, que lo practiquen, porque es lo más común. Y digamos que acá nosotros llegamos a un punto en el que mantener los cálculos lo más simple posible es lo más ideal. Mientras usted mantenga un cálculo lo más simple posible, no se va a perder. Es mucho más fácil manejar fracciones que manejar números decimales, por mucho. Pero para eso hay que saber operarlos bien. Entonces, continuando, cuando son diferentes, pues está el método de la carita feliz, como le llamamos. Ah, disculpe. Hola, dime. De la anterior diapositiva me repites por favor la segunda. Esta de acá, Sí, por favor. por ejemplo, con números, si tenemos 3 por 2 sobre 2 por 5, como yo estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, es uno de los axiomas que vimos, ¿cierto? Que era el inverso multiplicativo. Ahí básicamente lo que tengo es 3 por 2 y voy a pasar ese 2 de abajo, lo voy a pasar a la parte de arriba por 2 a la menos 1 y eso sobre 5. Y nosotros ya habíamos visto que esto de acá da 1. Un número multiplicado por su inverso da 1. Entonces básicamente yo lo que tengo es 3 sobre 5 y multiplicado por 1. ¿Qué es multiplicar por 1? No hacer nada. Entonces básicamente da 3 sobre 5. Comprendo, gracias. Esa es la explicación. Ya uno con práctica ya se sabe todo esto de memoria y sabe, ah, bueno, yo puedo cancelar. Me queda 3 sobre 5. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o bien hasta ahí? ¿Qué dicen los demás? Bien, ok, perfecto. Entonces, listo. Volviendo a donde estamos, esta es la forma de sumar fracciones cuando el de abajo no es igual en ambos, que es el método que conocemos como el de la carita feliz, que es multiplicar en cruz, sumar pues las multiplicaciones en cruz y dividir por el producto de los de abajo. Eso no sé qué tan forma de cara feliz tenga, más parece un XD, pero ok. Entonces, básicamente, si tenemos fracciones distintas, multiplicamos esto, 2 por 8 en este caso da 16, más 5 por 3 en este caso da 15, y multiplicamos 8 por 3, que es 24.
No lo voy a resolver, me da pereza. Pero básicamente se hace así. Sin embargo, muchachos, cuando ustedes encuentren, por ejemplo, digamos que tienen un medio más 3/4, hay otra forma más fácil y más adecuada de resolverlo. Cuando ustedes tienen una forma de convertir estos dos en el mismo, es la forma ideal de hacerlo. Digamos, acá, para un medio, si yo multiplico por 2/2, es como si estuviera multiplicando por 1, ¿cierto? Entonces no estoy afectando el resultado. Yo voy a hacer eso, multiplico por 2/2, que es 1, y como multiplico por 1, pues no cambia en nada. Y hago la multiplicación, que es directa, entonces 2 sobre 2 por 2, que es 4, y entonces aquí yo ya puedo reemplazarlo. Entonces ya no voy a escribir un medio más 3/4, sino que escribo 2/4 más 3/4. Y lo llevé a la forma en que los dos de abajo son iguales, simplemente tengo que sumar los de arriba, queda 5/4. Muchachos, si ustedes encuentran casos en los que puedan hacer esto, en lugar de la carita feliz, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque incluso uno lo hace intuitivo. Usted ya, como sabe el proceso, usted dice, ah, bueno, es que yo necesito multiplicarlo por 2 para que sea 4. Pues aquí me queda un 2. Yo ya sé por mi imaginación que aquí queda un 2. Más 3 da 5. Y abajo los dos van a ser 4. Esa es la forma ideal de hacer la multiplicación. Sobre todo en casos donde hacer la carita feliz y dar números muy grandes. Ok. Aquí básicamente que la multiplicación es multiplicar derecho. Esa es otra cosa que la gente se confunde mucho. ¿Cuál es el orden de la multiplicación y la división? Y la división es multiplicar en cruz. Bueno, ve, la división es multiplicar en cruz. Básicamente es multiplicar por el inverso multiplicativo de esa fracción. Aquí está volteando la D para arriba, la D que está abajo la paso para arriba y la C que está arriba la paso para abajo. Y multiplica por esa fracción resultante. Es lo mismo. Importante que la C sea diferente de 0. ¿Por qué la C? Porque desde aquí suponíamos pues al principio que la B y la D ya eran diferentes de 0. Es decir, estas fracciones de aquí no habrían existido si en un principio B y D fueran diferentes de 0. Lo importante es que este de acá sea distinto de 0 para poder hacer este volteamiento de acá, no sé cómo decir, esta inversión. Y yo creo que ya estamos terminando. Sí, muchachos. El tema es muy cortico, es muy facilito, pero es de vital importancia. Muchachos, básicamente nos están preguntando si estas dos expresiones son iguales. Voy a dejar que ustedes me expliquen qué se podría hacer para verificar si son iguales. Es muy fácil, es muy sencillo y sale de uno de los axiomas que vimos al principio. ¿Cómo yo puedo verificar que esas dos cositas son iguales? Esto de acá y esto de acá. ¿A alguien se le ocurre de pronto qué proceso podemos hacer, qué propiedad aplicar? O una pista. Si les doy una pista, me responden muy fácil. Distributiva, sí. Sí, sí es distributiva, sí, sí. Nosotros, no me acuerdo cómo se llama. Yo creo que sí. Esperen, regresemos. Vamos a ver. Sí, es distributiva. Listo. Entonces aplicamos la distributiva. Entonces, este multiplica acá y acá. Y entonces quedaría 5. Ah, bueno, creo que lo hice mal. Sí, sí, lo hice mal. 5 raíz de 3 más raíz de 3 sobre raíz de 3. Este resultado está mal. No le paren bolas. Lo pensé mal. Y el resultado vendría siendo 1 más 5 raíz de 3. Lo que les quería mostrar
en esta parte es que uno muchas veces se encuentra con este tipo de respuestas que a simple vista se ve complejo. Uno no es capaz de imaginarse casi, es muy difícil, porque es una multiplicación que dentro de uno de los factores hay una suma que incluye una fracción con un radical y luego eso se multiplica por otro radical. Eso es muy difícil de ver, pero si yo lo veo de esta manera es mucho más fácil. Si yo conozco, por ejemplo, la raíz de 3, que la verdad no me acuerdo, si no estoy mal, eso es como 1.7 más o menos, y digo, ah, bueno, es que esto es 1 más 5 veces es 1 raíz de 7. Es mucho más fácil para mí imaginarme este número de acá que este otro de acá grande. Esa es la idea, pues, muchachos, como de aplicar todos los axiomas que uno conozca para simplificar lo máximo posible esas expresiones. No solamente para que se vea más lindo, porque sí, se ve mucho más bonito, menos símbolos, menos enredo, sino para que usted entienda mucho más fácil qué es lo que representa ese número. Vamos a ver otro. Este fue, muchachos, uno de los ejercicios que salió en la prueba. Creo que uno de los que más, de los que menos gente respondió correctamente. Entonces, la verdad es bastante sencillo, sin embargo, para poder resolverlo hay que tener conocimiento de un caso de factorización. Creo que es la forma más fácil de resolverlo, pero es uno de los casos más fáciles de factorización. Esa es la diferencia de cuadrados. ¿Qué dice? Que si yo tengo un número al cuadrado menos otro al cuadrado, yo lo puedo factorizar como la resta entre ellos dos multiplicada por la suma entre ellos dos. Si yo conozco esto, muchachos, este ejercicio no va a ser para nada difícil. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, no soy capaz de subir estas notitas, ¿no? Vamos a empezar aquí haciendo la multiplicación de las fracciones. Entonces, aquí voy a utilizar el de la carita feliz porque no, el número no es igual abajo y no tengo forma de hacer que sean iguales. Pues yo no sé cuánto valen A y B, entonces tengo como igualar los denominadores. Entonces, A por A más menos, en este caso, menos B por B sobre B por A. Sería A al cuadrado menos B al cuadrado sobre AB. Y va sobre la parte de abajo. Les recomendaría utilizar alguna especie de seña que diferencie la barra de toda la mitad, la división grande, pues. Sobre, y aquí hago lo mismo. 1 por B, B, menos 1 por A, sobre A por B. Listo. Una pregunta. Dime. Arribita no sería B por A. ¿Arribita en qué parte? Aquí. Donde dice A a la 2 menos B a la 2 sobre A por B. No sería B por B, B por A. Acuérdate que AB es lo mismo que BA. La No importa el multiplicación orden. es... ¿Cómo? No importa el orden. Sí, no importa porque es una multiplicación. Si fuera una división, por ejemplo, sí importaría, obvio. O si fuera una resta, claro que importa también el orden en la resta. Pero en suma y multiplicación se le vale. Le da igual. Esa es una de las axiomas de la multiplicación. ¿Sí? Lo podemos ver de una vez. Miren acá, la segunda es la ley conmutativa para la multiplicación. Sí, básicamente no nos importa el orden ahí porque es una multiplicación. A ver, vamos a borrar cositas. Voy a borrar esta partecita de acá. Creo que la voy a escribir más arriba para utilizar ese espacio. Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado
es igual a A menos B por A más B. Esa es la diferencia de cuadrados. Y yo creo que de los casos más simples, más fáciles y que más se utilizan en factorización. Listo, entonces siguiendo aquí, ¿qué más puedo hacer? Ustedes conocen la ley de la oreja, ¿no? O de extremos y medios. Básicamente dice que la división entre dos fracciones se puede hacer de esta forma. Multiplico el de arriba por el de abajo y los dos del medio. Y pues sí, ahí me hace la forma de una oreja, pero es muy rebuscada. Entonces, con la ley de extremos y medios, yo llegaría a la conclusión de que eso es a al cuadrado menos b al cuadrado, y eso está multiplicando al extremo de abajo, que es AB. Todo eso va sobre B menos A, que está multiplicando a B. Y por la otra propiedad que vimos ahorita, sabemos que esto se puede cancelar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que desde aquí se podía hacer directamente esto. Como ambos están siendo divididos por lo mismo, eso se puede cancelar. El orden de los factores no altera el producto, sí, sí. Es la frase más cliché del colegio. Y listo, muchachos. Se podía hacer desde acá cancelando así de una vez, pero bueno, para que vieran que si aplicas el axioma, lo hago así más extenso. ¿Y qué obtenemos acá? A al cuadrado menos B al cuadrado sobre B menos A. Listo. Esta parte de acá, por conveniencia, quedó igual a esta de acá. Lo que significa que ahí yo en la parte de arriba, lo que en realidad tengo, o bueno, lo que puedo tener si hago factorización por diferencia de cuadrados, es A menos B por A más B. Todo eso dividido entre B menos A. Pero aquí yo todavía no puedo cancelar, muchachos. Yo aquí todavía no puedo cancelar. ¿Qué tengo que hacer para cancelar? Tengo que buscar una forma de que esta de aquí abajo se parezca a esta de acá. O que la de arriba se parezca a la que hay ahí abajo. Pues la forma más fácil sería, por ejemplo, decir que esto de acá, pues este menos A está siendo multiplicado por un menos 1, ¿cierto? A menos B por A más B lo voy a dejar igual. Y yo sé que esta de abajo está siendo multiplicada por un menos 1. Entonces yo quiero sacar ahí un factor común, o bueno, decir que voy a sacar el menos 1 que estaba multiplicando esa expresión. Entonces, como el A tiene un menos, como la A tiene un menos, va a quedar positiva. La voy a poner a la izquierda por conveniencia para no poner el más. Y la B que estaba positiva pasó a ser negativa porque yo también le quité menos 1 a él. Entonces quedaría menos B. Esa parte sí quedó entendida o se ve muy enredada. A mí me quedó claro. Qué pena, no escuché bien lo que me acabaron de decir. Que a mí me quedó claro. Ok, perfecto. Sí, y ya yo si hago la distribución, vuelvo a esto mismo de acá. O sea, ahí no estoy cambiando nada. Y como habíamos visto, pues ya esto de aquí se podría cancelar, ¿cierto? Porque son las mismas arriba y abajo. Y otra vez, el menos no importa si lo pongo arriba, en la mitad o abajo, donde sea que lo ponga en la fracción me va a funcionar. Por conveniencia lo voy a poner arriba, menos lo que me sobró que era A más B. Y listo, otra vez con una distributiva, eso me queda menos A menos B. Esa era la respuesta.
Yo creo que las partes más complicadas eran tal vez la factorización, que bueno, en realidad es uno de los casos más fáciles, pero sí era necesario, aunque no sé si haya una forma más fácil o tal vez más compleja, pero sin utilizar la factorización, de resolver este mismo ejercicio. Y la otra era identificar esto de acá, saber pues que yo podía despejar este -1 o cambiar el orden de estos dos siempre y cuando mantuviera esta relación de los signos. Yo creo que esa era la parte tal vez más complicada, pero son un montón de truquitos, un montón de cositas que ustedes van a ir tal vez cogiendo con práctica y si no, no son realmente tan complicados, uno llega a un punto en el que ya las hace automáticamente, siempre y cuando entienda cómo funciona o desde qué bases parten. Por eso es importante conocer también los axiomas, porque llega un punto en el que usted está cancelando y cancelando cosas, pero no sabe por qué. Eso pues, está mal, no debería hacerse así. Lo importante es que ustedes sepan de dónde es que salen los procesos. Ahora, este me pareció muy interesante. ¿A alguno de ustedes se le ocurre alguna manera de demostrar que -0 es igual a 0? También sale utilizando axiomas, es muy fácil. Ajá. 0 negativo, pues por ley de signos, ¿cómo? Por ley de signos creo que no sale tan fácil. ¿Cómo es posible un 0 negativo? Bueno, en realidad el 0 no es positivo ni negativo, es simplemente el 0. Pero si yo, aquí básicamente lo que estoy haciendo es restar un 0. Restar un 0 es, sabemos por el axioma del neutro, si yo lo multiplico por -0, ya, pero es que vos no puedes multiplicar algo solo a un lado, tendrías que multiplicar también al otro. Bueno, miren pues la forma correcta de demostrar esto. Recuerden que nosotros teníamos un axioma en el que decíamos que menos a es igual a -1 multiplicado por a, ¿cierto? ¿Se acuerdan de este axioma? Entonces básicamente aquí yo partiendo del -0, tengo que arrancar desde -0 y tengo que llegar a 0. Yo sé que eso va a ser -1 multiplicado por 0. Y también nosotros teníamos otro axioma en el que nos decían que a multiplicado por 0 era igual a 0. Cualquier número multiplicado por el 0 nos daba 0. Listo. El -1 es un número real que cumple con esa propiedad, en este caso el papel y la a. Multiplicarlo por el 0 daría como resultado 0. Y ahí es mucho más fácil de lo que uno piensa, pero obviamente aplicando los axiomas adecuados. Y ya respecto a lo que nos mencionó el compañero ahora, es que hay muchas cosas que uno hace automáticas, sin pensar en lo que hace. Por ejemplo, él nos dijo que multiplicar por -0. Uno dice -0, pero yo multiplico por -0. También tendría que multiplicar por -0 al otro lado. Y es algo, pues, no sé, trivial y es posible que funcione también. O sea, en realidad debería funcionar también. Aquí, bueno, menos por menos me daría más 0. Y aquí puedo aplicar lo mismo. Pues el -0 en teoría cabe en los reales y yo lo estoy multiplicando por 0, entonces también me da 0. Solo que esta es, digamos, más rebuscada y aplica esto mismo que yo les mostré acá. Sería como hacer un paso de más en la demostración. Pero claro, como el 0 pertenece a los reales y el -1 pertenece a los reales, hace parte de, pues claro, tiene que dar, es necesario que se obtenga esta respuesta, si no, pues tendríamos un lío, porque de cierto modo, si eso no se cumpliera,
estaríamos diciendo que o el 0 o el -1 no eran reales, porque no estarían cumpliendo los axiomas que definen a los números reales. Entonces, que se cumpla y que se cumpla por diferentes lados es en realidad lo esperado, es una salvación para nosotros. Y yo creo que eso sería todo, muchachos, por la clase del día de hoy. Es algo muy simple, pero indispensable para manejar todos los temas que vienen después, muchachos. A ustedes no se les puede olvidar cómo se operan los números reales. El signo no se multiplica. ¿Cuál signo? En la parte de la derecha. ¿Te refieres a esta parte de acá? Que sería más por menos menos, daría -0. Pero es que, mira que aquí yo lo que estoy haciendo es hacer uso de esta misma propiedad de acá. Es decir, yo estoy diciendo que si -0 pertenece a los reales, tiene que cumplir esta propiedad. Entonces aquí -0 está haciendo el papel de la A. Bueno, esta parte de acá es la de abajo, qué pena. Yo estoy diciendo que el -0 está haciendo el papel de la A. Y como lo estoy multiplicando por 0, sí o sí me tiene que dar 0. Eso es lo que utilicé ahí para demostrarlo. Es lo mismo que utilicé en este lado, solo que aquí la A era -1, en esta parte A era igual a -1 y en esta A era igual a -0. Eso fue lo que utilicé, porque si no, pues llegaba al mismo punto, me habría dado que 0 era igual a -0.